Nos acercamos, hermanos, al final de la serie de mensajes sobre el tema de Abba Padre. Este sería el mensaje número 9 de esta serie. Y me faltan todavía 2 puntos más a hablar de el amor, el efecto del amor en la vida de nuestros hijos. Pero antes de llegar a estos 2 puntos, hermanos, que me faltan, quisiera dar un mensaje el día de hoy y luego terminar con los siguientes puntos. Pensaba dejarlo esto al final, pero no sé, estuve estudiándolo y tengo el deseo de compartirlo el día de hoy, y la semana entrante, si Dios lo permite, terminaremos los otros 2 puntos, o si nos lleva más tiempo, tal vez un punto y después la siguiente, el último punto para terminar con esta serie. Pero estaba pensando, hermanos, en la conversación que tuvo Felipe con Jesús en Juan capítulo 14. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Juan capítulo 14? Deben de recordarlo porque es ahí donde comenzamos todo este viaje, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 14 veíamos el versículo 6 cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el versículo 8 Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo tiene que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Y dice él: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces tú preguntas? Le dice, o sea, ¿cómo es que pides tú, muéstranos al Padre, si tú me has visto a mí? Y obviamente, hermanos, Felipe lo que está pidiendo es lo que decíamos al inicio de esta serie, es el anhelo del corazón de todos nosotros. El anhelo de conocer a ese Padre Celestial, que cuando nosotros no tenemos a Cristo no sabemos, pero hay un vacío, y es que necesitamos ese Padre Celestial, Abba, como se presenta en la palabra de Dios. Y la petición, y lo que está diciendo Felipe es muy cierto, ¿no? O sea, muéstranos al Padre y con eso tenemos. Eso es lo que queremos. Parece algo tan sencillo, pero realmente es algo muy profundo lo que está diciendo Felipe. Está diciendo, eso es lo que va a calmar nuestro corazón, el conocimiento del Padre, el tener al Padre. Abba es el que da esa plenitud a la gente cuando está vacía. Abba es quien nos va, hermanos, a ayudar cuando nosotros andamos por la vida existiendo, pero no tenemos de verdad vida. Es el que nos da esperanza cuando no hay esperanza. Es el que nos da fortaleza en medio de los momentos difíciles. Saber que nuestro Padre Celestial está ahí con nosotros, aunque el mundo se esté derrumbando, hermanos, es una bendición. Y en muchos momentos he contado testimonios de hermanos que en medio de terremotos o en medio de catástrofes han tenido la paz de que Dios está con ellos en ese momento. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Eso va a satisfacer completamente nuestra alma. Felipe utiliza una palabra, deikeno, que significa manifestar, mostrar, exponerlo ante nuestros ojos, mostrarlo con palabras y con hechos. Y Jesús le responde, he mejorado, en griego Jesús dice, si tú me has visto, Felipe, si tú me has visto a mí, si tus ojos me han visto, tú has visto al Padre. Si te has fijado en mí, es como si dijera Jesucristo, puedes discernir, puedes experimentar, puedes ver, puedes conocer al Padre. Si tú me has contemplado, dice, sabrás que yo he expuesto ante tus ojos claramente, con palabras y con hechos, quién es el Padre. Por lo tanto, tú puedes experimentar al Padre en tu vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar al Padre.
De estas palabras, de esta conversación que tiene Felipe con el Señor Jesucristo, hermanos, hoy quisiera que viéramos 4 deducciones, 4 cosas que nosotros podemos tomar del pasaje cuando nosotros lo leemos así. Número 1, hermanos, Jesucristo es la perfecta representación de Dios el Padre. Él es Dios. Colosenses, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 15 de la carta a los Colosenses, lo dice claramente. Dice el pasaje 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. El Padre que nosotros no vemos, que nosotros podemos sentir, que nosotros cuando estamos en una situación de necesidad podemos nosotros percibir. La manifestación visible de ese Padre es el Señor Jesucristo. Así que podemos decir que si queremos tener comunión con el Padre, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y como decía hace un momento, hermanos, y lo leía a propósito del pasaje de Amós capítulo 5, cuando habla de la Virgen, no está hablando de una Virgen que se nos va a aparecer, está hablando del mismo Israel, pero lo digo claramente, hermanos, no hay vírgenes que sean intermediarias entre nosotros y Dios, no hay santos que sean intermediarios entre Dios y nosotros, no hay papas que sean intermediarios, no existen ningún tipo de obispo, cardenal, ni ningún tipo de creación, ni de ningún tipo de ser espiritual. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ir al Padre. En 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 3 al 5, después de hablar en los primeros versículos que los hombres oren, que hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad, el deseo de Dios es que toda la gente sea salva, que toda la gente vaya al Padre. Y luego dice, porque hay un solo Dios, no hay más. No existen diferentes deidades. Hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador? Es Jesucristo. Jesucristo es el que hace de la parte de Dios, siendo Dios, va al hombre. Es Dios yendo al hombre. De la parte del hombre es el hombre yendo a Dios. Él es, hermanos, el Cordero de Dios. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él es el sacrificio. Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Es el único mediador, completamente Dios y completamente hombre. Y cuando nosotros tenemos al Hijo, nosotros, hermanos, podemos estar con el Padre. Permítanme tantito, hermanos. A lo mejor Leo me quiere auxiliar. Aquí tengo, Leo, gracias. Sí, aprovecha tu hermano. Entonces, ¿cómo podemos llegar al Padre? Ya Jesús lo había dicho, pero volvemos a aclararlo, hermanos, a través de Jesucristo. No hay otra manera. Los pastores no pueden hacerlo, diáconos de una iglesia, hermanos fieles. No, el único que nos lleva es Jesucristo. La segunda enseñanza, hermanos, que yo tomo de estas palabras de Felipe, de esta conversación de Felipe con el Señor, es que el Hijo se parece al Padre. ¿Queremos saber cómo es un padre? Podemos verlo reflejado en sus hijos. De alguna u otra manera, hermanos, nuestros hijos
se parecen a nosotros. Ahora, permítame balancear esta enseñanza. Quiero decir que cada uno es responsable de sus actos. Cada uno. Dios no me va a juzgar a mí por mis hijos, ni a mis hijos por mí. Cada uno es responsable. Quiero también que sepan que en la historia bíblica hubo muchos padres que fueron buenos, que tuvieron hijos malos. Lo vemos en las historias de los reyes. Y hubo reyes malos que tuvieron hijos buenos. Es decir, esto es algo de corazón. ¿Se acuerdan que leíamos la historia de Manoa hace unas semanas? Y cómo él oró por Sansón. Y cómo le pidió a Dios que le indicara cómo guiarlo. Y al final de cuentas, Sansón crece, hermanos, hizo lo que bien le pareció, ¿no? O sea, su padre hizo lo que tenía que hacer, pero lamentablemente Sansón sucumbió ante los deseos carnales. También quiero recordarles, hermanos, que aunque nosotros vengamos de una línea, no sé, a lo mejor hijos de gente con vicios o de ladrones, ¿no? O a lo mejor nuestro padre, hablo general, ¿verdad? No conozco a cada uno de ustedes, hizo cosas terribles, no lo sé. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nos transforma. Y a lo mejor, hermanos, yo estaba encaminado, yo lo he pensado así, yo a lo mejor estaría, si no hubiera conocido a Cristo, estaría en un grupo de rock seguramente, y probablemente a edad temprana hubiera probado las drogas. El otro día le decía, hermano, a lo mejor si no conocía a Cristo ya me hubiera muerto, muy probablemente por cómo era antes de conocer a Cristo, por también ser demasiado intrépido, audaz, arriesgarme a hacer cosas pues locas, ¿no? Luis, un día me metí a nadar en un lugar donde había cocodrilos y bueno, muchas cosas que no es el tema hoy, no voy a hablar acerca de eso, pero yo hubiera tal vez seguido ese camino, ¿no? Yo hubiera encontrado en algún momento los vicios, pero Jesucristo llegó a mi vida y Él cambió eso. Tenemos que tomar eso en cuenta también, ¿verdad? Cada uno es responsable, pero también cuando nosotros conocemos a Cristo, el Señor transforma nuestras vidas. Pensaba cuando estaba escribiendo esto, hermanos, en el caso de Josh McDowell. ¿Se acuerdan de la película hace algunos años que vimos de Josh McDowell? Un hombre que fue abusado. Su papá golpeaba a la mamá de Josh, lo maltrataba a él, y luego cuando ellos se iban del rancho donde estaban, lo dejaban con un hombre a cuidado de ese hombre, y ese hombre violó a Josh cantidad de veces. Y cuando él conoce a Cristo, cuando Josh McDowell conoce a Cristo, que por cierto es un apologeta, es el escritor del libro de evidencias que exigen un veredicto, más que un carpintero, es bueno, es malo, una serie de libros muy, muy interesantes, muy, muy estudioso. Cuando él conoce a Cristo, el pastor que lo está discipulando le dice: tienes que perdonar a la gente que te hizo mal. Y él, hermanos, en esa entrega a Dios, perdona y busca a aquel que lo violó y le dice que lo ha perdonado, y luego busca a su papá, a quien odiaba por, pues imagínense, no protegerlo, maltratar a su mamá, tratarlo mal a él, y le dice que lo perdona. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios hace un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, por lo que estoy diciendo, nuestros hijos se van a parecer a nosotros, pero hay muchos otros factores que debemos de tomar en cuenta. Pero dicho todo esto, hermanos, dicho todo lo que he dicho como un balance de la enseñanza, quiero decirles que nuestros hijos se parecen a nosotros. Y que muchos padres fingen cuando dicen: es que no sé de dónde aprendió mi hijo estas cosas. ¿No lo hemos escuchado, hermanos? Yo no sé. ¿Y cuál es la tendencia de los padres? Echar la culpa a todos. Es que esa muchacha con la que anda, pues ¿por qué anda con esa muchacha?
¿Por qué tú no le enseñaste o le... ¿Me explico? O sea, finalmente tú sigues siendo el papá, él está en tu casa. Ay, es que esa escuela donde lo metí, cómo lo han pervertido. Es terrible, ¿no? Cuando, por ejemplo, sabemos, hermanos, que sucede mucho, agarran a un delincuente infraganti, ¿verdad? Lo agarran en el momento que está robando las partes de un auto, alguna cosa, en el momento lo agarran y la mamá sale a defender, es que no fue mi muchacho, él es incapaz, yo lo conozco muy bien, mi angelito no pudo haber sido. No es verdad. O sea, tenemos que reconocer de dónde hace esas cosas malas, dónde aprendió esas cosas malas, pues las aprendió en el hogar. Ya sea porque nosotros lo hacemos o porque nosotros sencillamente no ponemos un hasta aquí. ¿Por qué, hermanos, habla la Biblia tanto acerca de la disciplina? Y yo sé que no nos gusta. Ayer estábamos mi esposa y yo hablando de eso, y a lo mejor Keilita escucha este mensaje y decíamos, es que le dimos mucha disciplina a nuestra hijita cuando estaba chiquita. La queremos mucho a Keilita y sí, hermanos, le dimos mucha disciplina. Y luego nos da tristeza, ¿no? Ahí en Miami por recordar eso. Pero, hermanos, bendito Dios, ella estuvo sola varios años. Y, hermanos, ella estando sola pudo haber metido a donde ella vivía a cualquier persona y pudo haber hecho lo que ella hubiese querido. Pero gracias a Dios no lo hizo, porque tenía una enseñanza. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Ahora, no estoy diciendo esto para exaltarme ni nada, o sea, estoy usándolo como un ejemplo, si nuestras hijas son algo es por la gracia de Dios y por lo que Dios ha hecho en ellas. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que ¿por qué hacemos la disciplina? No nos gusta. Y a lo mejor usted va a llorar el resto de su vida acordándose de cuando le dio sus baracitos a su chiquito, ¿verdad? Y cómo le dolió a usted. Pero sabe que eso la guió por un buen camino, porque no queremos que haga mal. Una vez que han aprendido la disciplina, hermanos, nada más le decimos, eso no está bien, inmediatamente obedece. Pero sabe que cuando no la aprenden, aunque le digamos 10 veces, 20 veces, lo va a seguir haciendo. Y ahorita, hermanos, tienen hijos chiquitos, hermanos. Pero ese va a ser un problema cuando ya estén en los 16, 17 años y le queremos decir, ¿sabes qué? Ese muchacho, míralo, cómo está, no es cristiano, bla, 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 bla. Y va a hacer lo que quiera por no aprender disciplina. Nos encanta decir que los amigos lo echaron a perder, que es la escuela, que es la persona con la que está. Pero, hermanos, somos nosotros los que educamos y somos nosotros los que tenemos que guiar a nuestros hijos en las cosas que Dios quiere. Tenemos que prepararlos para que pasen por el pantano sin mancharse, hermanos. Porque saben que saliendo de aquí, afuera de esa puerta, eso es un pantano. Saliendo de aquí, eso es un pantano. Y nuestros hijos van a estar en ese pantano. Aunque los metamos a la mejor escuela, aunque creamos que están con las mejores personas, eso es un pantano, hermanos. Y si vamos todavía más allá, sabemos que nuestros corazones son un pantano si no fuera por Cristo. No nos salvaríamos ni nosotros de hacer cosas terribles si no es por el Señor Jesucristo. Así que tenemos que enseñarles que en un mundo lleno de oscuridad y lleno de perversión y lleno de maldad, ellos deben ser luz, hermanos. Ellos tienen que transformar su ambiente. No tienen que seguir las costumbres de la gente y hacer lo que los demás hacen, sino que ellos, aunque estén en la preparatoria más horrible, hermanos, y ya van, bueno, ya de hecho ya está Mela, ¿verdad?, en la prepa. Y hermanos, yo sé lo que es eso, o sea, yo sé lo que es estar en una preparatoria y escuchar a los niños que uno dice, o sea, con esa boca comes, o sea, en serio, eso, y ver cosas horribles y pornografía y cosas desquiciadas, que obviamente muchos de ellos no hubo ningún cuidado de sus padres, los tienen, ahora sí que nada más pagan la escuela y llegan a su casa, no hay nadie ni que los vea, hacen lo que bien les parece.
Pero ¿saben qué, hermanos? En esos ambientes nuestros hijos tienen que ser luz y sal de la tierra y transformar la situación que ellos viven. La semana pasada, hermanos, ¿se acuerdan que hablábamos de Daniel? De cómo Daniel, en un ambiente terrible, él transformó la situación. Pero quiero recordarles también a José, que cuando aquella mujer lo quiere seducir, José, hermanos, en Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y para mí es impresionante, hermanos, para mí de verdad es impresionante la fidelidad de José, porque yo digo que la tenía muy fácil, ¿no? O sea, si él hubiera querido pecar, y además pienso que la esposa de Potifar debió de haber sido una mujer muy hermosa, una mujer que podía tentar a José como hombre, y si él hubiera dicho, pues ella misma me va a proteger, no va a pasar nada, ¿no? Y es más, voy a tener todos los favores que ella me dé a través de esto. Qué gigante fe la de este hombre, ¿no? Que dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que estaba en su corazón de José, en su mente? El obedecer a Dios. Aun cuando las circunstancias, ahora sí que como decimos, no se la pusieron en bandeja de plata, ¿no? O sea, estaba ahí, ¿no? Es como decir, pues es que aquí me pusieron este teléfono celular, ¿quién sabe de quién es? Pues me lo llevo, ¿no? No es tuyo, ¿no? O sea, ¿me explico? Bueno, y también lo que enseñaba, recuerden, hermanos, que lo que yo quiera que mi hijo sea, tengo que serlo yo primero, ¿verdad? Yo quiero que él sea fiel, que ame a Dios, yo debo de serlo. También para aquellos que decimos ser creyentes, hermanos, hijos del Padre, tenemos que parecernos al Padre. Y esto lo he repetido en muchas ocasiones, lo que Jesús dijo en Juan 8:44, ¿se acuerda cuando le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Pues los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y es lo que ustedes quieren hacer. Él es mentiroso, y cuando dice mentira, habla de lo suyo, porque él siempre ha sido mentiroso. ¿Y sabe qué le está diciendo? Ustedes son mentirosos, ustedes son asesinos, tienen un corazón y dicen que son hijos de Abraham. No, cuidado, porque entonces harían las cosas que Abraham hizo. Somos hijos de Dios, lo imitamos. Tercera idea, hermanos, que quiero que pensemos es: ¿cómo puede ser un buen padre y cómo puede ser un buen hijo? Y la respuesta, hermanos, está en Dios. Si queremos nosotros ser buenos padres, tenemos que imitar a Dios. Si queremos ser buenos hijos, tenemos que imitar a Dios. Si queremos tener éxito en la vida como padres, como hijos, tenemos que imitar a Dios. Él es nuestro ejemplo perfecto. Como padres, imitamos al Padre, a Dios Padre, al crear a nuestros hijos. Como hijos, imitamos al Señor Jesucristo en la obediencia a su Padre. Esa es la clave, hermanos. De la manera como Jesús obedece al Padre, los hijos deben obedecer a sus padres. De la manera como el Padre Celestial nos guía, nos ama, nos enseña, nosotros debemos de hacerlo también con nuestros hijos. Dice en 1 Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 21. Perdón, 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, y luego dice una frase: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Saben qué? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo a vivir, a seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, hermanos, la cuarta idea de las palabras de Felipe: muéstranos al Padre. Juan 14:8. El Padre, hablando de nosotros como padres terrenales, debe mostrar a Abba Padre, el Padre Celestial, a su Hijo. Así como el Hijo de Dios
Piense en Hijo de Dios con mayúsculas, refiriéndonos a Cristo. Así como el Hijo de Dios, Jesucristo, representa al Padre, el Hijo de Dios, ahora con minúsculas, refiriéndonos a nosotros, tú y yo como hijos de Dios, debemos manifestar, debemos demostrar al Padre a nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros como padres, de nosotros mostrar a nuestros hijos quién es Dios. La relación entre padres e hijos, hermanos, es una de las relaciones más importantes de la vida. Y ahora quiero que piensen en la relación padre-hijo, hablando de los padres, no padre y madre, sino de los padres masculinos. O sea, quiero en este momento tomar este tiempo para referirnos a nosotros, a los varones. En la mayoría de los casos, la paternidad humana determinará, fíjense, si el niño va a amar a Dios o no. Es decir, somos nosotros, papás, nuevamente, no estoy hablando aquí de papá y mamá, muchas veces la mamá tiene que hacer el trabajo que el papá no hace y es muy triste. Dios ha dado roles en la familia muy específicos, pero somos nosotros, hermanos, los padres, los que vamos a determinar si nuestro niño va a amar a Dios o lo va a rechazar. ¿Se acuerdan de Sigmund o Segismundo, como algunos lo ponen, Freud? ¿Se acuerdan de este psicólogo? El padre de, ¿qué es de la psicología? Pero ¿qué era lo que él hacía? Era el psicoanálisis, ¿no? Fue muy famoso él por esto. Él elaboró toda una teoría que afirmaba que la imagen que uno tiene de Dios, hermanos, o sea, la imagen que nosotros tenemos de Dios, es una proyección de la imagen de nuestro Padre, del Padre físico, del Padre, o sea, la imagen que yo tengo del Dios eterno, de Dios Padre, tiene que ver con la imagen que yo tengo de mi papá. Él argumentaba que las representaciones más tempranas y duraderas de Dios surgen en la infancia durante un proceso que él llamó identificación primaria. Él así lo llamó. Y a lo que se refería sencillamente es la identificación de su padre, el ver cómo es su padre. Ahora, lamentablemente, hermanos, algunos tal vez no tuvieron padre, ¿no? El padre no estuvo, o el padre no se conoció, pero en algunos casos el padre que se tuvo, hermanos, no fue la mejor representación de Dios, ¿no? Y entonces podemos entender por qué mucha gente no quiere nada con Dios. Porque si Dios es el Padre y mi Padre es Padre, pues decimos, si así es Dios, o sea, yo para qué quiero buscarlo. Pero es interesante lo que él dice, porque lo que Freud dice, y obviamente es un estudio que él hizo serio al respecto, pero es interesante, hermanos, porque para un niño, para un chiquito, es difícil entender un concepto abstracto de Dios. O sea, los chiquitos no pueden entender esos conceptos tan abstractos, especialmente de alguien que ellos no ven. Pero a quien sí pueden entender es a papá, que los ama, que los cuida, que está con ellos. El plan de Dios, podemos decirlo, hermanos, para los niños, es que ellos tengan una comprensión temprana de quién es el Padre Celestial. ¿A través de quiénes? A través de nosotros, a través de nosotros como padres. Otro escritor llamado Kefauver, él dice, lo dice de una manera muy bonita, él dice así: un padre pinta la primera imagen de Dios en un niño. Un padre pinta, dice él, la primera imagen de Dios en la vida del niño. Ahora, ¿cuál es la imagen que estamos pintando en la vida de nuestros hijos?
¿Y saben qué? A los años, ¿verdad? Nosotros veremos si esa imagen fue la imagen correcta. Si el niño ve, hermanos, que nosotros nos gozamos en la palabra, en la comunión con Dios, que nuestro carácter va de la mano con el carácter de Dios, el niño va a empezar a amar, va a empezar a gozarse, y hermanos, vamos a lograr que un día ese niño conozca a Dios, lo ame y lo busque. Pero si nuestro hijo, hermanos, ve que nosotros renegamos de Dios, nosotros somos hoscos, no tenemos amor, no tenemos cuidado, no enseñamos la palabra, no hacemos absolutamente nada por ellos, el hijo también va a rechazar a Dios. Y probablemente, hermanos, ahí está la raíz de ese niño que cuando llega a ser grande decimos, pero si estaba en un hogar cristiano, bueno, ¿qué fue lo que enseñamos nosotros como papás? Tan importante, hermanos, es esto, que cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, hermanos, en la profecía de Malaquías, vamos ahí, hermanos, capítulo 4, ya al final del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 6, el último texto del Antiguo Testamento, lo último que Dios nos dice en el Antiguo Testamento, las últimas palabras, hermanos, que encontramos en el Antiguo Testamento, profetizan acerca de Juan el Bautista. Y vean lo que dice de Juan el Bautista, y creo que es un mensaje muy importante. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto, hermanos, me parece a mí tan importante en el tiempo en el que hoy estamos viviendo, donde yo puedo decir que el padre ha perdido el corazón del hijo y el hijo ha perdido el corazón del padre. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan llena de vicio, de violencia, de maldad, de perversión? ¿Por qué, hermanos, nosotros encontramos una sociedad donde un chamaquito es capaz de matar a una persona, es capaz de cortarle, de mocharle una oreja, es capaz de clavarle un fierro en el corazón y matar a alguien? Vivimos en una sociedad donde una muchacha puede ir caminando y de repente llega un muchachillo, le da un golpe y le arrebata la bolsa. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde usted puede detenerse en un lugar y de repente llega alguien y con un arma, hasta con un golpe, ¿verdad?, le anda quitando el carro, le anda robando. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan perdida? Creo que porque los padres no hemos cumplido, hermanos, o bueno, no me voy a incluir porque realmente los que estamos aquí creo que hemos enseñado a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios, pero vivimos en una sociedad donde muchos padres no han cumplido la tarea de mostrarle a sus hijos al Padre. ¿Y saben qué ha sucedido? Se ha perdido el corazón. Se me clava este versículo en el corazón cuando dice: volveré el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Y qué me hace pensar? Que el abandono de Dios mismo, del Padre Celestial, hermanos, ha hecho que los padres abandonen a sus hijos, y los hijos, al no ver el amor del Padre, así lo han hecho. Ha sido más importante para los padres hoy en día triunfar en sus carreras, ha sido más importante su fama, su fortuna, ha sido más importante las cosas que les gustan, ocupar el tiempo en lo que quieren, pero han pasado a segundo lugar, hermanos, los hijos, y el corazón del hijo no está con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que hay un tiempo donde el hijo anhela al Padre, hay un tiempo donde ese hijo anhela, pero llegarán los años, hermanos, donde el hijo va a decir: no quiero ya más nada contigo. Quiere que cuando su hijo crezca lo siga considerando, se le haga importante hablar con usted. Hay que tener el corazón del hijo, pero ¿cómo lo tenemos? A través de mostrar a Dios Padre a nuestros hijos. Cuán imperativa, hermanos, es la reconciliación de padres con hijos. Cuán imperativo, hermanos,
Cuán urgente es volver al modelo bíblico, el modelo bíblico, donde nosotros somos como padres, como nuestro Padre es con nosotros, donde nuestros hijos aprenden del Señor Jesucristo a ser obedientes. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? Ya lo hice. Si tú me has visto, Felipe, sabes quién es el Padre. ¿Podrían decir lo mismo nuestros hijos de nosotros? ¿Podrían nuestros hijos decir, papá, tú me has mostrado quién es el Padre Celestial? Y por eso te amo, papá, pero sabes que amo mucho más al Padre Celestial. Es nuestra responsabilidad. Él es nuestro modelo. Estamos mostrando ese Padre Celestial a nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos.